Fuerzas de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies en contacto y se opone al deslizamiento. Se genera debido a imperfecciones microscópicas. Existen dos leyes de fricción y fueron descubiertas por Leonardo da Vinci, el cual vivió entre 1452 y 1519. Número 2. Las fórmulas matemáticas de las leyes de fricción fueron escritas por Coulomb, el cual vivió entre 1736 y 1806. Le llamamos fuerzas de fricción porque depende de dos leyes. La primera ley corresponde a la fuerza de fricción estática y la segunda ley corresponde a la fuerza de fricción cinética. Vamos a analizar la fuerza de fricción estática. Es la fuerza que se opone al inicio del deslizamiento sobre un cuerpo en reposo, al que se le aplica una fuerza F. Le aplico una fuerza F y el cuerpo empieza a moverse. Fs significa fuerza de fricción estática en Newton. En el sistema internacional esa es su unidad. N es una fuerza normal en Newton y μs es el coeficiente de fricción estática, el cual es adimensional. Fuerza de fricción cinética es la fuerza que se opone al deslizamiento sobre un cuerpo en movimiento, al cual se le aplica una fuerza F. Yo le aplico una fuerza F y el cuerpo ya está en movimiento y tiene que vencer una fuerza de fricción cinética. Aquí está la fuerza normal y aquí está la fuerza debido al peso. El modelo matemático es Fk igual a μk por n, donde Fk es coeficiente de fricción cinético en newton. N es la fuerza normal en newtons. Y μk es el coeficiente de fricción cinética adimensional. Conclusiones. Los valores de μs y de μk dependen de la naturaleza de las superficies, pero μk por lo general es menor que μs. El intervalo de valores típicos fluctúa de 0.03 a 0.1. Número 2. Los coeficientes de fricción son casi independientes del área de contacto entre las superficies. Número 3. La dirección de la fuerza de fricción sobre un objeto es paralela, aquí lo vemos, esta fuerza es paralela a la superficie con la que el objeto está en contacto y opuesta al movimiento real, fricción cinética, o al movimiento inminente, fricción estática, del objeto en relación con la superficie. Vean ustedes aquí, la fuerza es opuesta a Fk o a Fs. Y vemos que los coeficientes de fricción solo dependen de Fk o Fs y de la fuerza normal. Ejemplo: determinación experimental del coeficiente de fricción estática, μs. Suponer que se tiene un plano inclinado. Demostrar que puede obtenerse coeficiente de fricción estático al medir el ángulo θ crítico al que comienza a ocurrir este deslizamiento. Vamos a aplicar la primera ley de la fricción, el cual usted ya conoce. Tenemos aquí un diagrama de cuerpo libre, donde aparece la fuerza de fricción estática, la fuerza normal, la fuerza debido al peso que tiene componente en X y componente en Y. Hacemos nuestro balance de fuerzas y obtenemos la ecuación número 1. mg por el seno de θ, que es la componente normal en el eje X, menos f de s, es igual a una fuerza F. Le ponemos
aproximadamente igual con 0, porque esto se va a mover un diferencial muy pequeñito, es decir, apenas inicia el movimiento. Por eso se acostumbra a escribir aceleración 0. Vamos a hacer nuestro balance de fuerzas con respecto al eje Y. La componente normal del eje Y es N, aquí lo tenemos, es la única, no tiene componente en X. La componente del peso en el eje Y es mg, coseno de teta, con signo negativo. Y la fórmula número 3 es la primera ley de la fricción, Fs igual a mu s por n. De 1 despejamos Fs, de 2 despejamos la fuerza normal y después aplicamos mu s igual a Fs entre n y obtenemos que mu s es igual a tangente de teta. El coeficiente de fricción estática es mu s, tangente de teta crítica. ¿Por qué crítica? Tenemos este plano inclinado, lo empezamos a mover y en el momento en que se desplaza un diferencial distancia, en ese momento terminamos el experimento. Medimos nuestro ángulo correspondiente, por ejemplo, por medio de una función trigonométrica que puede ser la función tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a suponer que mi ángulo crítico fue de 20 grados. También lo podemos medir este ángulo por medio de un transportador. Es decir, movimos nuestro plano inclinado y el momento que se movió un diferencial de X muy pequeño, en ese momento suspendimos el experimento, medimos el ángulo y fue de 20 grados. Entonces mu s es igual a la tangente de 20 grados y equivale a 0.364. Vamos ahora a determinar el coeficiente de fricción cinética. Ejemplo, determinación experimental de mu k. A un disco de hockey sobre un estanque congelado se le da una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo. Si el disco permanece sobre el hielo y se desliza 115 metros antes de llegar al reposo, determina el coeficiente de fricción cinética entre disco y el hielo. Aquí tengo mi figura, tengo una fuerza F, se está moviendo, entonces ahora aparece el coeficiente de fricción cinético. Tengo que mis datos son g igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, aceleración de la gravedad, la magnitud, la distancia que recorre este disco es de 115 metros y la velocidad inicial fue de 20.0 metros sobre segundo. Ambas cantidades físicas son muy fáciles de determinar. También tenemos la segunda ley de fricción, la cual es Fk igual a mu k por n. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Aparece una fuerza F causal del movimiento. Tenemos una Fk que se opone al movimiento. Tenemos una fuerza normal que es perpendicular al eje horizontal y tenemos una fuerza debida a el peso que va en el eje de las Y. Vamos a hacer nuestro balance de fuerzas. En el eje X tenemos que menos Fk es igual a masa por aceleración. Son las únicas fuerzas que aparecen. Segunda ley de Newton. La ecuación número 2 es la sumatoria de fuerzas en Y. Normal menos mg es igual a 0. El cuerpo solo se mueve en forma horizontal. Tercera ecuación, la llamada segunda ley de fricción, Fk igual a mu k por n. Tenemos la ecuación número 1, menos Fk igual a masa por aceleración. Tenemos que n es igual a m por g. Lo sustituimos en esta ecuación y me queda menos mu k por n, que es mg, es igual a masa por aceleración. Despejo la aceleración y me dice que la aceleración es menos mu k por g.
Despejo mu k, y mu k es igual a aceleración sobre g, pero yo todavía no sé cuánto vale la aceleración. Sí sé cuánto vale g, vale 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero la aceleración la calculo por medio de esta fórmula cinemática. Velocidad final al cuadrado es igual con 0. Velocidad inicial al cuadrado vale 20 metros sobre segundo. Por 20 metros sobre segundo sería 400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y luego 2 por distancia, 2 por 115 metros. Despejo mi aceleración y obtengo aceleración es igual a menos 20 elevado al cuadrado entre 2 por 115, y este resultado me da menos 1.7391 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que conforme pasa el tiempo la velocidad va disminuyendo. Esa es la interpretación del signo negativo. Esto lo sustituyo en este modelo. Aceleración vale 1.7391, g vale 9.8. Vean, a aquí es un número negativo, menos por menos da más, despejo mu k y queda aceleración entre g, y A vale 1.7391 entre 9.8, y obtengo mi coeficiente de fricción cinética 0.1775. Es el nuevo valor de este coeficiente de fricción, que corresponde a la segunda ley de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci elaboró las dos leyes de fricción. La primera, llamada fuerza de fricción estática. La segunda, llamada fuerza de fricción cinética o dinámica. Pero quien construyó los modelos matemáticos fue Charles Augustin Coulomb. Esto fue el tema de fuerzas de fricción. Por su atención, muchas gracias.